buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es: evita incurrir en prácticas de simulación fiscal, elaborando correctamente tus contratos. Tania, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por darte ese tiempo para compartir con nuestra audiencia pues toda tu experiencia y conocimientos. ¿Cómo estás, Tania? Alicia, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes, esclarecer algunos temas escabrosos como este, que pues bueno, nos ayudan también a dar claridad y saber cuál es el siguiente paso y estar preparados para cuando llegue la autoridad fiscal. No queremos que llegue nunca, pero pues eventualmente nos toca, ¿no? Entonces hay que estar preparados. No invoques a la autoridad. Muy bien, Tania. Oye, Tania, y antes de que empecemos en materia, cuéntanos cómo vives tú esta parte de los contratos para evitar justamente este tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo lo vives allá con tus clientes, que seguramente deberán ser muchos? Pues fíjate que sí, ya es un tema del día a día en donde pues se han concentrado, han buscado alternativas para empezar a documentar, sobre todo en este nuevo concepto que es, pues como parte también del compliance, que algunos le llaman, el poder regularizarte y poder llevar a cabo acciones preventivas para, como decíamos al inicio, para que cuando llegue la autoridad estemos preparados y no nos agarren curva, ¿no? Como decimos. Entonces, pues en este proceso de corrección o de pues, regularización de un sinfín de operaciones respecto a las cuales pues no estábamos acostumbrados a tener documentación de respaldo en muchos casos, pues la autoridad nos ha obligado a buscar este respaldo y a veces a exagerar el respaldo documental, a veces con cosas tan absurdas como ¿y cuál era el nombre del chofer que traía las mercancías? O sea, de verdad, a eso está llegando mucha gente y yo creo que no hay necesidad tampoco de llegar a eso. El problema es que, pues la autoridad, tú has visto, estamos ante una autoridad insaciable que para quien a lo mejor en un inicio te pide 3 y demuestras 3 y después te pide otros 3 y demuestras 6 y te pide otros 9. Entonces, estamos en un círculo vicioso en donde parece que para la autoridad nunca es suficiente. Entonces, yo creo que aquí, y aprovecho también este foro, para poder pues centrarnos, ¿no? Y no perder piso para no llegar a los absurdos de, oye, es que también tengo las identificaciones de los choferes que trajeron. Yo creo que ese ya es un exceso que no es necesario y que al final, si satisfacemos todos los caprichos de la autoridad, lo que siempre les digo, Alicia, y tú a lo mejor me has escuchado en algún curso, lo único que hacemos es alimentar al monstruo. Entonces, no es necesario, yo creo que bajo un principio de razonabilidad sí debemos tener respaldos documentales, pero no llegar a excesos y absurdos que uno no exige la ley, dos, que no es necesario y que tres, pues ya llega un punto en el que, perdón, te estás bañando afuera de la regadera, ¿no? O sea, no hace falta. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Pero entonces, pues sí, o sea, es que tiene que ver mucho pues la documentación, Tania, porque si la autoridad te lo está pidiendo, pues tú lo que quieres es que acaben rapidito y vámonos, y cuánto debo o cuánto me deben y vámonos, ¿no? Que se Porque vaya. entre más le rascan y entre más le buscan, pues seguramente encuentran cosas pues que hay que comprobar, ¿no? Que a lo mejor todo está bien, pero pues finalmente pues hay que dar las pruebas y eso pues complica mucho y demora mucho el proceso, ¿no? Así es, y bueno, y además sabemos que al final, pues la táctica de la autoridad en un procedimiento de fiscalización es pues no tener o no otorgarles un valor probatorio pleno a toda la documentación aportada. De todas formas, no solo es tener la documentación, sino pelearme con el criterio de la autoridad en el sentido de, es que esto no es suficiente para acreditar A, es que no es válido tu contrato, es que no tiene fecha cierta, es que las excusas que quieras, Alicia, es la batalla de todos los días. Muy bien. Oye, Tania, entonces, ¿qué te parece que vayamos con el primer punto que tenemos aquí dentro de nuestra agenda? ¿El respaldo documental adecuado de las operaciones me hará evitar incurrir en simulación? Fíjate que es una gran pregunta y a lo mejor muchos esperan que el tener el respaldo documental suficiente nos haga quedar fuera totalmente de la simulación. Sin embargo, lo que ha encontrado la autoridad es totalmente lo contrario. Las personas que incurren en simulación, pues lo hacen por supuesto que a sabiendas de, y no obstante ello, más bien
para poder, como dicen, vestirlo adecuadamente, pues tienen el respaldo documental perfecto. Entonces, la respuesta en principio sería no, pero ello no significa que no me ayude a poder respaldar la materialidad de mis operaciones, porque sí, eso es una parte de la materialidad, la parte de forma. Entonces, por supuesto que no me va a evitar, tener respaldo documental no me va a evitar incurrir en simulación, porque la simulación proviene de un acto completamente voluntario, en donde estamos buscando eludir, porque ahora pues la ilusión ya ahora sí está castigada realmente, ¿no? Porque tenemos esquemas reportables, tenemos 69B, entonces ya realmente ya con eso lo que me dice la autoridad es que la elusión de la norma ya es algo sancionable y va a tener consecuencias jurídicas, incluso penales. Entonces, la respuesta sería en principio no, pero eso no significa que no deba tenerlo. Al contrario, sí debo preocuparme por tener un respaldo documental apropiado. Oye, Tania, pero entonces aquí entramos en este tema de, pues si hay evasión y por mucho, o ilusión, por mucho respaldo documental que tenga, pues yo creo que eso es incorrecto, ¿no? O sea, no voy a pasar la prueba. En eso estamos, Ali, justamente acabas de dar al clavo, en eso estamos. Nunca pasamos la prueba con la autoridad fiscal, nunca es suficiente para poder acreditar. Y el gran tema es que tenemos un enorme vacío, hablemos de materialidad, hablemos de 69, el enorme vacío legal que hay, porque pues no me dice la ley propiamente qué es materialidad, ni está acotado cuándo será suficiente digamos, esta base probatoria para que la autoridad diga palomita. Si cumples, si tienes recursos materiales, infraestructura, activos, personal, no hay un mínimo, al menos para que diga la autoridad, y para el cual pueda partir también el contribuyente de decir, oye, yo creo que con estos puntos es suficiente para acreditar cada uno de los aspectos que me requiere 69 para efecto de poder demostrar que no me ubico en el supuesto. Y ese es justamente lo que acabas de tocar. No es suficiente, como no hay un mínimo por lo menos, pues el contribuyente no sabe de dónde partir y por supuesto la autoridad se excede o aprovecha este vacío legal, esta falta de regulación para poder exigir más y más y más al contribuyente. Y por supuesto, estamos en lo que vivimos el día a día. No existe respaldo documental suficiente que satisfaga a la autoridad. Y entonces ahí en esos casos, ¿qué hacemos? Si no puede satisfacer a la autoridad, ¿qué hacemos? Pues eventualmente vamos a terminar en tribunales. Forzosamente terminaremos en tribunales para que un tercero evalúe cuándo es suficiente y cuándo no. Y eventualmente serán las jurisprudencias quienes acoten el alcance de materialidad y lo harán caso por caso. Porque al final, pues una tesis, un criterio, un precedente, pues viene de un asunto que planteó un contribuyente ante un tribunal. Entonces, eventualmente serán cada uno de los medios de defensa que instrumenten los contribuyentes, que nos empiecen a dar claridad y que le permitan a la autoridad también, o más bien que obliguen también a los tribunales, o va a ser como una consecuencia natural, que empiecen a acotar los conceptos, porque es indispensable. Estamos pues en arenas movedizas, Alicia, totalmente con el tema de la materialidad y con los conceptos que realmente pues, no sabemos el alcance de. Claro, sí, Tania, y hablar de que, bueno, ya nos vamos a un tribunal, pues ya implica más dinero para el contribuyente, porque hay que defenderse. Y eso pues encarece Totalmente. todo, ¿no? Así es, ¿no? E incluso afecta el estado emocional de los contribuyentes. O sea, hay gente que tan estresada que no puede dormir. Y si es que yo llevo 6 años, a veces los juicios se alargan inimaginablemente y la gente dice es que no puedo dormir y ya mi salud está alterada. Entonces, como tú bien dices, ¿quién me resarce en eso? Yo creo que van a empezar también este tipo de juicios en donde se busque una indemnización por daño moral, porque las consecuencias que se generan al contribuyente no son nada más un crédito fiscal en una cuantía determinada
u obtener una resolución de nulidad, sino también se viene el cobro coactivo, el embargo de cuentas, la restricción del certificado sello digital que me detiene la operación. O sea, se vienen un sinfín de consecuencias. Ahora también las cartas de invitación, que también tienen un efecto psicológico. Hay gente de verdad, Alicia, que dice, mira, yo no compré facturas, pero ¿sabes qué? Mejor me corrijo porque ya no los quiero tener encima. No me dejan respirar. Entonces, desafortunadamente, sí, como dicen estoy viendo algunos de los comentarios, el terrorismo fiscal, ¿cómo combates eso, no? Cuando hay contribuyentes que están en regla y que por X o Y, pues, uno de sus proveedores se vio publicado, porque sí, pues hay EFOS que realizan operaciones reales, que realizan operaciones inexistentes también, pero pues que se vieron afectados pues justamente como consecuencia de esa publicación y que están en la peor situación. Las EDOs inocentes, Alicia, están en la peor situación, peor que las EDOs que sí compraron las facturas, peor que los CEFOS, o sea, creo que son los peores, los que están en peor situación y los que además no llevaron a cabo operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, una situación particularmente grave y aún le sumas que los criterios en tribunales no están considerando a este grupo vulnerable, que yo le llamaría realmente un grupo vulnerable de contribuyentes, no los están considerando porque para tribunales todos son factureros. Entonces, también tenemos que partir del hecho de que en tribunales tampoco estamos teniendo los mejores criterios y hay una guerra declarada contra las factureras en donde estoy de acuerdo, Alicia, con la autoridad. Hay que combatir esa actividad, sí, pero hay que tener en cuenta cuántos tipos de sujetos hay involucrados en estos procesos. Entonces, es complicado, es una situación muy compleja en la que estamos viviendo, una temporada y tiempos muy complicados, porque no solo son de crisis económica, sino de crisis sanitaria, en donde, como tú dijiste, todo se encarece, no hay citas, no hay, los tiempos en tribunales se están ampliando, pero de una forma que no darías crédito. No puedes acercarte a magistrados o jueces porque pues nadie está recibiendo gente. De verdad, o sea, la defensa está en una situación complicada. Sí. Sí. Tania, ¿y a ti cómo te ha ido con estas defensas? O sea, independientemente de que sea muy complicada, que no haya citas y demás, ¿ha sido exitoso pues esta defensa al contribuyente de tu parte? ¿Cómo lo ves? Pues mira, sí hay oportunidad, sí hay casos de éxito, por supuesto, y creo que no lo voy a decir yo con mis casos personales o profesionales, sino que lo vemos inclusive en los listados de contribuyentes que han obtenido sentencias favorables, ¿no? Ahí lo vemos en Diario Oficial, no son los más, o sea, del listado de contribuyentes que son pues ya prácticamente 11,000 contribuyentes, poquito más de 11,000 contribuyentes EFOS, Ups. pues no son los que obtuvieron sentencia favorable, pero sí hay defensa y sí están obteniendo resoluciones favorables los contribuyentes, sobre todo cuando están en el supuesto de que realmente no llevan a cabo operaciones inexistentes. Pero no está fácil el camino. Sí hay oportunidad de defensa, el camino no es sencillo. Muy bien. Oye, Tania, pues, ¿qué te parece que vayamos comentando lo que nos dicen aquí en el chat, nuestra Claro que sí. audiencia? Empezamos con Miguel Ángel López. Saludos, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos. Aquí lo tenemos a él presente todos los martes. Y la verdad es que es un honor, Miguel Ángel López. Nos comenta Miguel Ángel, ¿por qué todos somos sospechosos no solo de evasión fiscal? Ahora somos sospechosos de crimen y bueno, los fines ilícitos de acuerdo de voluntades, por supuesto, a duda de la autoridad. Se están violando derechos humanos fundamentales, mucha carga administrativa y muchos costos adicionales para evitar un problema. ¿No es materia de amparo ese terrorismo fiscal? Pues mira, habría que ver qué derechos humanos se están violando, porque finalmente esto encuentra también un punto de límite con la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, ¿no? 31, fracción cuarta constitucional. Sí hay te lo confirmo, Miguel Ángel, sí hay un tema de seguridad jurídica en donde tenemos problemas, por supuesto. Sí hay un tema de hostigamiento por parte de las autoridades, porque nos hostigan con cartas de invitación, nos hostigan
con requerimientos, ahora con las restricciones del certificado sello digital, cada vez las facultades de gestión que están teniendo pues un efecto estupendo y por eso le ha gustado a la autoridad. 69B fue un exitazo para la autoridad porque le permitió y le sigue permitiendo recaudar millones. Entonces, este tipo de facultades que ya no son las facultades de fiscalización a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Autoridad, si quieres venir a determinarme, revísame, haz lo que tengas que hacer y nos vemos en un año. Pero ya no es así, ya la situación cambió, la tecnología ha potenciado las facultades de las autoridades, las tenemos en el celular, las tenemos en el correo electrónico, las tenemos en buzón, y ahora con los mensajes de interés, vayan ustedes a saber qué diablos pueden ser los mensajes de interés, qué voy a estar recibiendo en mi celular. Saludos todos los días, me va a saludar, me va a dar los buenos días, o qué me va a mandar, ¿no? O sea, porque mensajes de interés, ¿para quién? ¿Para la autoridad o para mí? Entonces, ahí también empezamos con esa ambigüedad, pero pues bueno, centrándonos en la pregunta, Miguel Ángel, pues cuestionaríamos, ¿no? Por supuesto que estaríamos en posibilidad de cuestionar, pero habría que aterrizar muy bien, pues, ¿qué derechos humanos me estás violando? ¿O qué me estaría violando la autoridad? Y por supuesto, lo que yo hablaba también, ¿no? Ahí hay un derecho a la salud, y dentro del derecho a la salud está la salud física y la salud emocional y la salud mental. ¿De qué forma está trascendiendo la actuación cada vez más intensa de la autoridad fiscal, ¿no? Donde tengo a la autoridad respirándome aquí atrás y está conmigo día y noche, ¿no? Pareciera. Entonces, pues yo digo que en cualquier momento se podría llegar a plantear, el tema es cómo vamos a demostrar, ¿no? O sea, tendríamos que obtener y contar con respaldo probatorio una vez más para poder demostrar ese daño moral, esa afectación a la salud, que sí es posible, ¿no? Al final, nada más habría que ver que no está tan sencillo demostrar el nexo causal entre la actuación de la autoridad y a lo mejor mi tema actual de salud, no sabemos. Entonces, pues que puede haber violaciones a derechos humanos, estoy completamente de acuerdo contigo. Que podamos demostrarlo, pues habría que trabajar en ello. No digo que no, pero habría que trabajar en ello. Muy bien. Nos comenta el contador Ernesto, si el contribuyente no satisface lo que pide la autoridad, de acuerdo a su criterio, no hace deducible las erogaciones. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Pues entiendo que depende de en qué momento te encuentres, a lo mejor es materia de una aclaración, pero si estás en un procedimiento de fiscalización y la autoridad te niega el valor probatorio y por lo tanto eventualmente te niega las deducciones, pues tendrás que irte forzosamente a un acuerdo conclusivo o a un medio de defensa, propiamente juicio contencioso y eventualmente pues el juicio de amparo. Muy bien. Fíjate que nos comenta Gabriel Hernández, que creo que es un punto que traemos en nuestra agenda, Tania. Dice, no hay ningún artículo que establezca como requisito de deducción que exista un contrato como lo solicita la autoridad. Es correcto, y habría nada más que acotar. Muchos o la mayoría de los contratos son consensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con la manifestación de la voluntad de las partes. No sé, se me ocurre pensar en una compraventa. Mientras haya acuerdo en el precio y la cosa, hay compraventa. Y en sentido estricto no necesito tener un contrato. Y así nos podemos seguir con diversas figuras contractuales. Habrá otras que sí requieran esa formalidad, ¿no? Si estamos hablando de compraventa de inmuebles, pues forzosamente debemos tener un instrumento notarial o de fedatario público en el que se haga constar esa compraventa. Si hablamos de una donación, pues habrá que atender al monto donado y porque la ley exige que después de cierto monto, pues debe constar en escritura pública, etcétera. O sea, yo me puedo seguir con cada una de las figuras y habrá que atender a lo que exige la ley para la validez de cada una de ellas. Entonces, en sentido estricto, a nivel fiscal, no existe una disposición que me diga que debo contar con un contrato, no. El problema es que realmente la exigencia de tener el respaldo documental no viene de las disposiciones de los códigos civiles, el federal y los locales en su caso, de cada una de las figuras. Esta necesidad, esta preocupación, como
como abogados o como contribuyentes, pues viene de la exigencia de la autoridad, en donde dice, pues es que ni siquiera existe el contrato, pues no te creo que estos depósitos que tuviste vengan de un préstamo y por lo tanto sean ingresos que no son acumulables, ¿no? Por ejemplo, que es de las cosas que nos topamos todo el tiempo, ¿no? Depósitos o transferencias que no consideraste como acumulables y que la autoridad considera que debieron tenerse como tales. Y tú dices que son o préstamos o aportaciones de capital. Y entonces es cuando la autoridad dice, ¿y dónde está el documento? Y tú dices, pues no es obligatorio tener un documento. Entonces ahí es donde está la duda de la autoridad. No te creo contribuyente, porque si lo fuera, tendrías algo más. Y es cuando nos empezamos a preocupar por, oye, pues si la autoridad me los considera como ingresos acumulables, es porque no tengo el contrato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar la forma de tener un respaldo documental para que cuando venga la autoridad le diga, aquí está el contrato. Muy bien. Oye, nos comenta Lupita, somos una empresa de autotransporte y se está dando cursos a los choferes de defensa personal, de medidas de seguridad en carretera, pero solo tengo la factura y la transferencia. ¿Con una lista de asistencia es suficiente? Yo creo que tiene que ver, o sea, si es suficiente la lista de asistencia o tendría que tener el contrato, ¿no? Sí, realmente sí, porque entiendo que ahí hay una prestación de servicios, hay un proveedor que te está otorgando, te está realizando los cursos de capacitación al personal. A lo mejor tienes las constancias que te expidió el proveedor de que cada uno de tus trabajadores recibió la capacitación, y a lo mejor si puedes tener videos de esas capacitaciones, pues estaría estupendo, estupendo. Ya no hay excusa, ya no necesitamos un super camarógrafo profesional. La verdad es que con cualquier celular uno puede tomar videos perfectamente válidos. La gente a veces se va, insisto, más allá y traen un fedatario público que hace o da fe de que se prestaron o se llevaron a cabo los cursos, que se llevaron las capacitaciones, que están presentes los trabajadores o los choferes. O sea, yo creo que no sería suficiente con el comprobante, la transferencia y la lista de asistencia. Yo creo que para la autoridad seguro te lo va a cuestionar. Si tuvieras, insisto, los diplomas, las constancias y unos videos, yo creo que pudiera ser mucho más convincente que nada más el comprobante y la factura con la lista de asistencia. Oye, Tania, eso es una exageración. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tengo la factura, tengo la transferencia y tengo las listas de asistencia, aparte tengo que tener videos para poderle demostrar a la autoridad que efectivamente ellos se vinieron a capacitar. Es que fíjate, Alicia, que... ¿Cómo pues? Sí, o sea, te entiendo perfecto, pero estamos en este concepto ambiguo de materialidad, ¿no? Que no está definido en ley, pero que la autoridad cuestiona en cada momento. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Porque recordemos que si bien en 2014 fue como el inicio de este concepto de materialidad a través de la introducción de la adición del 69B, lo cierto es que la autoridad ya venía cuestionando materialidad. Y te lo digo de lo que ocurrió en tribunales y de los criterios que han surgido. Para la autoridad y para acreditar materialidad, pues no es suficiente el comprobante y la transferencia, porque eso es parte de la forma de la operación. Sí. Una lista de asistencia, pues es también parte de algo formal. Pero lo que nos están poniendo en duda es la sustancia económica, ¿no? Creo que ustedes los contadores saben mucho más de esto que nosotros. Realmente se fue el tribunal, los tribunales en su momento, a normas de información financiera, en donde se señaló que la sustancia económica debe prevalecer por encima de la forma. En esas condiciones, una factura, una transferencia y una lista de asistencia, pues no son más que documentos, Alicia. Entonces, realmente con eso yo no estoy demostrando la sustancia económica, que efectivamente recibí los servicios o que efectivamente recibí las mercancías.
Entonces, debemos acreditar sustancia económica. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con estos elementos que puede parecer una exageración, pero que si yo me quedo con estos 3 puntos que nos dijo Lupita, pues nada más tengo una parte de esa materialidad, que es esta materialidad formal, o sea, los documentos de forma, el esqueleto, digamos, la estructura, pero me falta el fondo. Y para poder demostrar el fondo, pues necesito demostrar que vino un instructor, que estuvo presente y que los trabajadores recibieron esa capacitación. ¿Y cómo lo hago? Pues con algún video, con una fe de hechos, o sea, sí, hay que hacerlo y ese es el tema también. Es una inversión adicional, es un costo administrativo adicional. Así es. Pues es que imagínate, este es un ejemplo, Tania. Exacto. Pero entonces, por cada actividad, por cada operación, por cada transacción, tengo que ir más allá del documento físico, de la transferencia, de la factura, tengo que ir más allá. O sea, a lo mejor hasta le tengo que comprobar al fisco que, bueno, pues que efectivamente no hubo delito que perseguir porque pues mis choferes están protegidos y están bien capacitados para pelear en carretera, pues como la autoridad pues no tiene los suficientes medios para poderlos resguardar bien, ¿no? ¿O cómo, pues? Sí, 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 eso es lo que tenemos que hacer, ir más allá porque esta parte documental es útil, pero no es suficiente para acreditar la sustancia económica, que finalmente la sustancia económica que nos llevó en su momento a materialidad, y materialidad que además no está todavía acotada, ¿no? Entonces, debo demostrar que recibí los servicios. Y si no tengo fotos, si no tengo a lo mejor videos, si no tengo... Porque además el tema de los servicios, Alicia, es también muy abstracto, puede ser muy difícil de acreditar. Entonces, la forma en la que tengo para acreditar un servicio, pues es a través de un video, a través de una fe de hechos. Porque ¿de qué otra forma? Oye, pues Imagínate, voy a traer al notario para que dé fe de hechos, ¿no? Que estoy capacitando a mi personal. tal cual, y cuestiona al notario, autoridad. Si no te gusta, cuestiona al notario, ¿no? Y yo creo que finalmente, pues, difícilmente lo harán, pero pues hay que librar la batalla. Sí, a lo mejor, mira, se me ocurre aquí en este caso específico de, bueno, que tiene que ver con capacitación, ¿no? Que más allá de las asistencias, la constancia que dices tú, y también tal vez una constancia que tenga validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Por ejemplo, con un formato DS3, por ejemplo, como es un formato que tiene como requisito la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a lo mejor con eso también podría ser, ¿no? Pero ya entramos con otros requisitos, ¿sí me explico? Porque para poder obtener un DS3, pues no es tan sencillito, pues, ¿no? Tienes que registrar los cursos, tienes que revisar que tu instructor realmente esté capacitado para eso y entramos ya en otra serie pues de gastos que, pues, que encarecen todo, ¿no? así es, Alicia. Desafortunadamente así es. Muy bien, pues entonces, conclusión, tiene que ir más allá de la transferencia, de la factura y de la lista de asistencias. Así es. Muy bien. Es mi opinión, ¿eh? Acuérdense que también esta es mi opinión, ¿no? O sea, No, habrá no, que no. ver qué opina la Vamos a ir al autoridad, tribunal ¿no? y vamos a decir, no, Tania nos dijo. Y es más, ahí Exacto, está la exactamente. grabación. Y autoridad, hazle como quieras. Hazle como quieras, porque Tania nos dijo, Tania ¿no? nos dijo, exacto. Muy bien, mira, nos comenta Isabel. Desafortunadamente, los tribunales actualmente tienen línea y aún y cuando hay casos que se ganaron antes en los mismos términos, ahora no lo están considerando. Sí, Isabel, mira, no me atrevo a decir que haya línea, no meto las manos al fuego por nadie. Digo, también a mí me parece un tema preocupante y siempre hago énfasis en ello. A mí me parece preocupante que haya 2 ex jefes del SAT en la corte y un ex procurador fiscal. Y pues por supuesto que eso hace un desbalance en las decisiones que se toman o en las determinaciones y la emisión de jurisprudencia en términos del ámbito fiscal. Por supuesto que hace un cambio y veo criterios en los que digo, pues es que estos amigos no se han quitado su traje
de ex jefes del SAT o de ex procuradores. Realmente están actuando en favor de la autoridad con argumentos que no convencen a nadie, de verdad, que no convencen a nadie. Muy lamentable. Pero es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad al día de hoy. Sin embargo, no está cerrada completamente la defensa. También hay gente al interior que está comprendiendo lo que pasa a un contribuyente, por lo que pasa y por lo que vive un contribuyente en el día a día, y que están conscientes están como más cercanos a un contribuyente. Allá arriba no saben lo que se vive acá abajo como contribuyentes y lo que implica para un contribuyente, por ejemplo, que le restrinjan el certificado de sello digital. O sea, no tienen ni idea. O sea, tenemos un poder judicial que no tiene ni idea de lo que vive un contribuyente en el día a día. Y por eso se les hace muy fácil, pues, prender el radio, escuchar de las factureras, ver cómo se declaró la guerra de las facturas, ver qué están haciendo mal, y pues cuando están evaluando y tienen en su escritorio un oficio por el que se les presumió en forma definitiva que se ubicaron en el supuesto 69B, pues ¿qué ven? Facturera, 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 pues resuelven contra, o sea, resuelven y nos tratan, por ahí vi también un comentario para la autoridad y para los órganos de administración de justicia, parece que todos somos factureros, o sea, nos ven con esa óptica de que todos somos defraudadores, de que no, realmente hay otros que se dan cuenta cuál es el día a día, y si hablamos sin máscaras, Alicia, la verdad es que pues debo decir que finalmente el tema de las factureras fue, además de que el gobierno es uno de los grandes consumidores, lo cierto también es pues que es la consecuencia de nuestro sistema fiscal, porque imagínate un contribuyente al que no le dejan deducir el 100% de sus erogaciones, el 100% de lo que gasta en nómina, de lo que gasta en trabajadores, el 100% de sus gastos, pues sí, de sus erogaciones, que al final son estrictamente indispensables. Y si no le permiten eso, pues tristemente buscará algún esquema que no siempre es el mejor, pero que es el más accesible. ¿Por qué? Pues porque el contador se lo ofreció, porque el contador conoce. No, los contadores no ofrecemos eso, Tania. No, aquí no, allá afuera. Allá afuera, ya. Y lo tienen a la mano. Entonces, pues, ¿qué hacen? Lo toman. Entonces, pues desafortunadamente obligan al contribuyente a voltear a ver esos esquemas como una posibilidad. Pero al final yo estoy convencida de que, aunque claro que hay muchos contribuyentes que abusan, por supuesto estoy convencida de que hay un sinfín de contribuyentes que se vieron en la necesidad porque nuestro esquema o nuestro sistema fiscal no es el más equitativo ni el más proporcional. Entonces, pues desafortunadamente así es. Y pues es lo que la consecuencia derivada, por supuesto, de un abuso y el hecho de que muchas personas hicieron de la facturación indebida, pues su medio de subsistencia y muy holgada, por cierto. Bastante holgadita. Muy bien. Oye, nos comenta Fabián, ¿cómo fundamenta la autoridad que se carece del atributo de materialidad en una revisión en la que determina un crédito fiscal? Pues bueno, tiene muchas formas. Recordemos que la autoridad puede cuestionar materialidad dentro del procedimiento de 69B o bien en los procedimientos de fiscalización. En los procedimientos de fiscalización también tiene facultades la autoridad para considerar que hay operaciones inexistentes. Entonces, ¿qué nos dice 69B? Cuando la autoridad detecte que una persona ha estado emitiendo comprobantes sin contar con personal, infraestructura, capacidad material, activos para prestar los servicios o producir y comercializar los bienes consignados en los comprobantes, pues se entiende que, o que esté no localizado, que también es un supuesto, se entiende que realiza operaciones inexistentes, ¿no? O sea, la operación carece de materialidad. Esos son los elementos que la autoridad toma en cuenta. ¿Y cómo se basa? En ocasiones dice, como no presentaste declaración informativa múltiple, yo digo que no tienes trabajadores. Como dentro de tu declaración anual no veo que declaraste activos, no tienes activos. Y así, ¿no? Se puede seguir con con cualquiera de estos elementos que acabo de mencionar y que se señalan en el 69B de Código Fiscal. Entonces, es la forma en la que la autoridad
concluye que no cuentas con alguno de ellos y que por lo tanto las operaciones consignadas en los comprobantes carecen de materialidad. Grosso modo, o sea, grosso modo, claro. Muy bien. Mira, nos comenta Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué nos recomienda en relación a materialidad y contratos ahora con Repse? Es lo del outsourcing, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poco ambigua tu pregunta, Miguel Ángel, porque ahora sí que como por dónde partir, ¿no? ¿De dónde partir? ¿Qué te puedo recomendar con materialidad? Mira, en cuanto a materialidad, no hay fórmulas, depende de cada tipo de operación, depende del giro de la empresa. Lo que sí puede ser orientador y de buena referencia es, pues, sigamos la cadena de custodia de los bienes, o en su caso de los servicios, o sea, desde dónde inicia la existencia propiamente del bien y cuál es mi posición en esa cadena de custodia. Yo soy productor, soy distribuidor, solo enajeno, me hago de insumos, pero produzco los bienes y después de ahí los llevo hasta el consumidor final o los vendo a terceros distribuidores quienes a su vez los venden a otros. ¿Cuál es mi posición dentro de esta cadena de custodia de los bienes? Y por lo tanto, ¿desde dónde inicia mi actividad y hasta dónde llega? Y tener un registro en cada etapa. Es decir, si yo los produzco, pues debo tener registro de los insumos que utilizo. Debo tener registro de almacén, debo tener inventario, debo tener registro de procesos productivos, cuándo salieron de producción, cuántos fueron, no sé, el registro de lotes, y de ahí, ¿a quién le vendí? No, pues aquí está este comprobante. Le vendí de tal a tal artículo. Y ahí tener registros, porque es parte de esta materialidad que no solo es la formal, porque ahí está también, en estos puntos que les estoy diciendo, hay tanto respaldo documental como respaldo de sustancia económica. Tengo el comprobante, tengo la transferencia, tengo el registro contable, tengo a lo mejor el contrato o al menos una cotización, porque la autoridad está entrando en la entraña de la operación. O sea, esto es algo que quiero que ustedes también entiendan. La autoridad se está metiendo hasta la cocina, en donde me dice, pues sí, qué padre que tengas tu contrato, pero está yendo más allá y me está diciendo, pues tu contrato no es válido porque le faltan estos y estos requisitos. O sea, y entonces llegamos al tema de, bueno, pues si lo que la autoridad quiere es un contrato, pues hay que descargarlo de internet. Y un contrato de internet, no digo que estén mal, la verdad es que puede ser una muy buena referencia, pero deben tener cuidado porque la autoridad está revisando con lupa todo. Entonces, ¿lo vas a bajar de internet? Sí, personalízalo. O sea, hazlo bien. Hazlo bien, un contrato es un traje a la medida y si no te quieres meter a lo mejor en cuestiones de contrato, yo he visto muchas empresas que no se manejan a lo mejor por contrato, pero tienen cotizaciones, tienen otra cuestión que también está poniendo en duda la autoridad, es que nunca nadie compra al primer proveedor. Debes tener por lo menos 3 cotizaciones. Híjole, o sea, ¿cómo satisfaces eso, no? Pues sí, pero pues si el proveedor que me cotizó es mi hermano, Por ejemplo, yo ¿no? le quiero comprar a mi Yo hermano, le quiero comprar a mi hermano. ¿Y cuál es el o a mi problema? suegro, a mi cuñado, a mi amiga Tania. Tal Con mi cual. amiga Tania quiero mandar a hacer los contratos, ¿por qué me tengo que ir con otro, pues? Exactamente. No hay necesidad tampoco de llegar a acreditar eso. Únicamente, como bien dices, oye, tengo una cotización, pero además, ¿sabes qué? Tengo correos electrónicos en donde estuvimos negociando el precio. Y aquí están las comunicaciones, no me digas que no lo contraté. O sea, hay muchas formas de acreditar esta materialidad, la materialidad formal y la materialidad de fondo, que son dos aspectos que no debemos perder de vista. De las cosas que quiero que se lleven de esta charla es esa, que hay estos dos aspectos de la materialidad, la formal, que es el respaldo documental, donde está el tema de los contratos, donde está el tema del comprobante, donde está La transferencia. las transferencias, exactamente, y los papeles, pues, y a su vez también el respaldo y la materialidad de fondo, que son también
los registros, bitácoras, los asientos contables, ¿no? Que sean congruentes, porque a veces también ese es el gran problema. No es congruente porque no lo registraste en contabilidad. A la vez, también dentro de esta materialidad es importante, pues, los requisitos de deducibilidad que debemos demostrar, ¿no? Que no nada más es, pues ya tengo el comprobante y es deducible. No, acuérdense que hay que cumplir con requisitos. Entonces, la materialidad formal que estamos viendo, que es la charla que nos reúne hoy, es una parte de lo que debemos demostrar como materialidad. Llévense con esta claridad estos dos puntos, materialidad formal, materialidad de fondo, para que eso, créanme, les va a abrir un mundo en donde ustedes se van a dar cuenta con mucha más claridad qué es lo que tienen que demostrar ante la autoridad. Porque sí, estamos peleando, es una batalla, sí, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. No los estoy llevando a que nos vayamos al extremo de satisfacer todo el capricho de la autoridad. Estamos hablando de un tema de razonabilidad también. Y razonabilidad también es un supuesto y un requisito que deben de cumplir los actos de autoridad, ser razonables y proporcionales. Ya estamos viendo a una autoridad cuyas exigencias no son ni razonables ni proporcionales. Eso también es materia de litigio. Eso es también lo que tenemos que llamar la atención del tribunal. Oye, tribunal, estamos fuera de razonabilidad y la autoridad está exigiendo requisitos que son completamente desproporcionados. Y eso es materia de defensa. Muy bien. Fíjate que Paola nos está haciendo un comentario que seguramente tú acabas ya de contestar ahorita con lo que dijiste, ¿no? Dice, ¿qué sugiere tener de documento probatorio que permita dar cumplimiento a la materialidad? Lo acabas de comentar, ¿no? Tania, yo aquí quisiera tener un comentario adicional. Entonces, quiere decir que ayudaría mucho si nosotros tenemos documentados nuestros procesos. Tendríamos palomita en esta primera parte, en este 50, en este 50% que cuestiona la autoridad. ¿Dónde está tu documentación? Oye, es que es un contrato de mutuo. Sí, es un préstamo. ¿Y dónde está? Bueno, aquí tengo, a ver, demuéstrame la transferencia, ¿no? Pues aquí está. Quiero ver que coincidan los nombres de los contratantes con los nombres de origen de la cuenta y destinatario. Bueno, ya coinciden. En sentido estricto, la autoridad ya no tendría que cuestionar nada más. Ya hay una congruencia en la operación. Ese es uno de los puntos importantes, que dentro o entre la materialidad formal y la de fondo exista congruencia. Porque hay muchas cosas muy bien construidas, muy bien maquilladas, pero que al final no tienen ninguna congruencia. Y es ahí donde la autoridad nos encuentra. Muy bien. Y de esto que no hay congruencia, ¿nos podrías comentar un ejemplo, Tani? Pues con este mismo ejemplo simple del préstamo, Alicia, del día a día. Es que, ¿qué crees? Fue un préstamo y resulta que fue un depósito en efectivo, lo quieres documentar y ese es el tema, que hay dos contratantes, pero no tienes cómo demostrar que quien realizó el depósito en efectivo en ventanilla sea la otra parte. Entonces ya no fue congruente. O más grave aún, que sí hay transferencias, pero el titular de la cuenta y el destinatario de la cuenta, pues no coinciden con los nombres de los contratantes. O sea, cosas tan básicas que de verdad la autoridad encuentra porque no cuidaron congruencia. Ok, muy bien. El contador Ernesto nos comenta, en los contratos la autoridad SAT últimamente pide que se demuestre la fecha cierta. ¿Esto es correcto? Sí, desafortunadamente sí. Es uno de estos tres grandes que yo le llamo los ejes de la fiscalización, que son materialidad, fecha cierta y razón de negocios. La fecha cierta es una parte en donde la autoridad se ha basado para negar valor probatorio a nuestro respaldo documental. ¿Y por qué? Pues porque llega el procedimiento de fiscalización, nos dice, es que estos son ingresos acumulables que no declaraste, el contribuyente dice, no, son préstamos, la autoridad le dice, a ver el contrato, lo exhibe y dice, la autoridad, no te creo, lo acabas de hacer. No tiene fecha cierta. Entonces, en el momento en el que llega la autoridad, todo lo que tú fabriques, pues para la autoridad no tiene fecha cierta y por lo tanto no tiene validez. El tema de la fecha cierta era un tema que estaba ganando el contribuyente, era una batalla que estaba ganando el contribuyente en tribunales.
porque muchos tribunales se pronunciaron en el sentido de que ni había una disposición que lo exigiera y tampoco había reglamentación o normativa que exigiera que los documentos debían tener fecha cierta. Pero la Corte nos regaló en Navidad de 2019 pues una jurisprudencia terrible que nos dice que sí deben tener fecha cierta los documentos que exhibamos ante la autoridad fiscal. Y eso pues nos pone en un entredicho muy grave porque entonces todo el mundo está en la psicosis de decir, me voy a llevar todos mis documentos a certificar ante fedatario público. Usted nada más díganme la inversión que eso va a implicar. Entonces es gravísimo el tema de la fecha cierta. Y bueno, 2019 la jurisprudencia de la Corte, estamos en 2021, la autoridad es uno de los puntos que cuestiona sí, pero que tenemos oportunidades de desvirtuar o de apoyarnos en medios electrónicos para corroborar pues las fechas de nuestros documentos y darle la vuelta a la hoja al problema de la fecha cierta. Muy bien. Pues es que imagínate ir a certificar todos los documentos. Es un absurdo, Alicia, un absurdo. Es muy costoso aparte, ¿no? Porque los Claro. honorarios del notario pues no son nada económicos, pues, ¿no? Así es, así ¿Estás de acuerdo? Y absurda la jurisprudencia de la Corte, por supuesto, aquí Gabriel lo dice, lo solicitan con motivo de la jurisprudencia, claro, los ha estado requiriendo desde antes, pero este fue el regalito que le dio la Corte al SAT, ¿no? Entonces, porque es jurisprudencia y es jurisprudencia de la Corte, todos los demás órganos de administración de justicia están obligados a observarla, entonces lo que cuestiona la autoridad y le niegue fecha cierta, pues está en nuestra cancha tener que demostrar lo contrario o que sí tenía fecha cierta el documento. Entonces estamos en un problema. A lo mejor tendríamos que ser selectivos, ¿no? Para ver del monto de las operaciones, a ver cuál sí certifico y cuál no. Yo creo que, bueno, el criterio es muy pobre, la verdad es muy, muy pobre. A mí me parece que el tema de se le podría negar fecha cierta a un documento cuando no fuera congruente con los otros elementos de prueba. Okay. Si al final tengo un CFDI, registro, tengo una transferencia, ambos con fechas que son congruentes, y tengo un contrato, y a lo mejor ese contrato es el único que no tiene fecha cierta, pues la verdad es que ¿dónde estaría la incongruencia que le permitiera a la autoridad poner en duda la validez del documento, ¿no? O sea, claro, yo creo que sería en un caso donde no hubiera otros elementos para concluir sobre la validez de la operación. Sin embargo, pues ya no sabemos cómo va a interpretar o aplicar cada tribunal esa jurisprudencia. Y por otro lado, la tecnología nos va a ayudar mucho y de verdad creo que esta jurisprudencia no le va a ser tanto de utilidad a la autoridad fiscal, porque tenemos ahí, Alicia, en la reforma 2021, el tema del uso del buzón tributario, y ya van a abrir ese buzón tributario para uso entre particulares. Entonces, aunque esa jurisprudencia únicamente dice que los documentos adquieren fecha cierta por la muerte de alguno de los contratantes, imagínate lo que nos están obligando, ¿eh? La muerte de alguno de los contratantes por haberse presentado ante o inscrito en registro público, por ejemplo, que no todos los documentos son materia de inscripción, pero además, muy importante, un documento adquiere fecha cierta, que no dice la jurisprudencia, cuando son presentados ante una autoridad. De tal manera que si vamos a abrir el buzón tributario para uso entre particulares, pues yo no vería ningún, le estoy dando un tip, ahora sí que tomen nota, porque esto va gratis. No le vería ninguna objeción en que los contribuyentes activaran ese buzón para uso entre ellos y se compartieran ahí sus respectivos contratos. Ya se presentaron, o incluso sin existir ese buzón tributario, lo puedo presentar ante la autoridad a través de cualquier medio que me permite el portal. Ahí tenemos la posibilidad de aclaración, la posibilidad del buzón. Yo puedo presentarlo a través de los medios electrónicos que la autoridad que tiene disponibles. Y para mí se genera un acuse. Y para mí eso ya es fecha cierta. Muy interesante. Nos comenta Marcelo, ¿se recomiendan todas las operaciones o puede ser en base a un importe mínimo que sea representativo, por ejemplo, 100,000 pesos hacia arriba? No, pues la jurisprudencia no dijo nada. Entonces, todos los documentos deben tener fecha cierta. Todos. Muy bien. Nos comenta Noemí Uribe, ¿demostrar correos de servicios es un argumento para materialidad?
Sí, nos sirven también para acreditar la negociación que hubo entre cliente-proveedor, las comunicaciones que ha habido. No sé, por ejemplo, se me ocurre, oye, ya llegaron los bienes, sí, están en puerto. Es parte de la cadena de custodia de la que les hablo. Entonces, por supuesto que es útil para acreditar materialidad. Claro, pero entonces tienes que administrar bien tu bandeja de entrada de tus correos, ¿no? Porque No los después de un cierto eliminen. tiempo o los borras o se te olvidó o por error los mandaste al spam, qué sé yo. Entonces Va a ser tienes que llevar una administración muy oportuna de los correos que recibes en tu bandeja de entrada. y un respaldo por parte de alguien de sistemas que nos apoye a almacenar todo eso, porque pues hoy tienes los correos de hace 3 meses, pero y en 5 años que puede venir la autoridad, ¿los tendrás todavía? No, hombre, por eso te Entonces, digo, se vuelve toda una administración de los correos. así ¿Sí? es, Muy totalmente. bien. Isabel nos comenta, en su opinión respecto a los contratos de mutuo, porque la autoridad ya no los considera como procedentes. Pues más que no es que no los considere como procedentes, simplemente no les otorga valor probatorio porque no nos cree que sean contratos que ya habíamos hecho. Nos dice que los acabamos de hacer porque no tienen fecha cierta. Esa es la razón. Muy bien. Noemí Uribe nos comenta, por ejemplo, un coparticipación de honorario sería darle materialidad con los correos entre las partes. Acuérdense que tenemos que verlo como cuando una operación es real, pues se da con una naturalidad y una normalidad que, pues natural, pues. No le vamos a dar materialidad a las operaciones. Las operaciones tienen o no tienen materialidad. Lo único que vamos a hacer es respaldarlas documentalmente para demostrar esa materialidad. Entonces, como ya vimos, pues los correos electrónicos sí pueden ser elementos para demostrar la materialidad de una operación. Ok. Nos comenta Alan, una pregunta. En las devoluciones de IVA nos piden contratos, grado de estudio del profesionista, capacitación del mismo. ¿Hay alguna forma de responder esos requisitos con algún artículo de ley? Alan, qué interesante pregunta. Y aquí es justamente donde la autoridad también se confunde un poco. Una cosa es materialidad y otra cosa es razonabilidad de la operación. Con este tema de los honorarios que me planteas, ¿no? Que me dices estudios del profesionista, ¿qué es lo que la autoridad dice? Oye, ¿cómo es posible que le estés pagando 100,000 pesos mensuales a un individuo que yo no sé qué hace en tu empresa, que te factura honorarios por gastos de administración? O sea, tú dime qué hace. Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas. A ver, la autoridad está en el supuesto 69, ¿estamos en el supuesto 69B o la autoridad está cuestionando razonabilidad? ¿A qué me refiero? Una cosa es, porque al final, en este caso, los honorarios. Ahí está el comprobante. Se pagaron efectivamente esos 100,000 pesos mensuales durante un año, por ejemplo, y no hay ningún problema. La autoridad lo que no le termina de cuadrar es qué diablos hizo ese individuo en tu empresa para que tú le pagaras 100,000 pesos. Eso es lo que no le gusta a la autoridad. Pero, como les decía al principio, la autoridad, con esa revisión, si estamos en 69B, se está bañando afuera de la regadera, porque eso no tiene que ver con materialidad, eso tiene que ver con razonabilidad o eventualmente quizá razón de negocios, pero esa es otra historia. La autoridad no puede confundir o no debe confundir entre materialidad y razonabilidad. Una cosa es que la operación tenga materialidad porque cuentas con infraestructura personal, capacidad material y activos. Y otra cosa es que le resulte sospechoso por qué le estuviste pagando esa cantidad a un profesionista. Entonces, aquí el punto es en qué supuesto estamos, Alan. La autoridad te está revisando por 69B. Si es por 69B, pues podrás aportarle el elemento de qué grado de estudios tiene el profesionista, pero eso no veo en qué forma pudiera llegar a trascender. Bueno, pudiera llegar a trascender para decir si efectivamente estuvo en posibilidades de prestar o no los servicios. Estoy de acuerdo, sí puede ser, pero hay que detectar si la autoridad no está excediéndose de los elementos que integran 69B, dependiendo de qué esté llevando a cabo, qué facultad esté ejerciendo la autoridad. Muy bien. Fíjate, Tania, que yo creo que suscitó mucho interés la parte del video. Nos comenta Isabel Cortés, ¿cómo presentaría como prueba un video o qué requisitos debe cumplir para que sea admitido
un video en un procedimiento administrativo fiscal? Pues mira, ¿qué requisitos? Pues mira, yo sería de la idea de que tuvieras a lo mejor un programa que tuviera la posibilidad de señalar la fecha del video, que a lo mejor estuvieran presentes pues los trabajadores que recibieron la capacitación, y congruentemente, obviamente, congruentemente con las constancias, con el comprobante. A lo mejor el comprobante es demasiado genérico, ¿no? A lo mejor dice capacitación a trabajadores. Híjole, vamos a tener más elementos que demostrar, ¿no? ¿Capacitación de qué? Entonces, en cuanto a requisitos de videos, pues únicamente que podamos acreditar la fecha en que se grabó el mismo y que sea coincidente y congruente con la demás documentación. Muy bien, muy bien. Oye, Tania, pues estamos llegando a la recta final de nuestro foro. Muy interesante, la verdad es que quedaron muchos temas en el tintero, pero Tania, no quisiéramos irnos sin que nos digas qué pasa con los contratos estos con la parte que tienen que ver con la parte tecnológica, ¿son válidos? Justamente, fíjate, Alicia, qué bueno que no se te fue esa pregunta, porque es muy, pues del día a día, porque con la pandemia, pues ya no nos reuníamos, pero no dejábamos de llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, lo que empezó a hacer la gente fue, pues, celebrar contratos por medios electrónicos. Y aquí la pregunta es que también podríamos llegar a tener problemas con cómo se está demostrando pues la manifestación de voluntad de las partes, porque lo que está ocurriendo es que a veces firman con una firma electrónica y es válida, porque tanto la legislación mercantil como la legislación civil autorizan el uso de medios electrónicos para manifestar la voluntad de las partes. Son medios perfectamente válidos. Y en materia mercantil, sí son un poco más exigentes porque nos hablan, hay un capítulo entero dedicado a este tema, en donde nos hablan de cómo deben realizarse la firma de los contratos. Y aquí también nos subsanan el tema de la fecha cierta, porque estas personas que prestan servicios de certificación, deben estar autorizados por Secretaría de Economía. Entonces, esas personas, esos prestadores, te asignan firma electrónica, que además también puede ser la del SAT, pero además te dan una plataforma en donde se guardan todos estos contratos. Y entonces, en esa plataforma hay total certeza de que el día de mañana que llegue el SAT le puedo decir, aquí está el contrato y aquí está constancia de la fecha en la que se firmó, y también con ello acreditar fecha cierta. También hay que aclarar que las firmas escaneadas no son firmas electrónicas. Eso sí también debemos tenerlo en cuenta. Entonces, para que una firma electrónica sea válida a nivel mercantil, debe cumplir con los requisitos que nos señala Código de Comercio, que es en particular tener un proveedor como prestador de servicios de certificación autorizado por Secretaría de Economía. Tengamos los elementos de materialidad de forma y materialidad de fondo, pero no lleguemos al absurdo, ni tampoco enfoquemos nuestras energías en satisfacer los absurdos y las arbitrariedades de la autoridad. Finalmente, eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo acreditar materialidad en un ámbito y pues sí, de razonabilidad y congruencia y proporcionalidad, no más allá. Muy bien. Oye, Tania, nos están pidiendo aquí que nos proporciones tus datos. ¿Tú crees que nos las puedas dar? Claro que Tus sí. datos. ¿Y Que los sería un puedes correo, compartir? claro que ¿Y es los un puedes correo electrónico compartir? que me pueden escribir, es taniajg@tjabogados.com.mx, y nos pueden encontrar en Facebook como TJ Abogados, y también tenemos varios videos para compartir temas fiscales de interés en nuestro canal de YouTube como TJ Abogados. Sí. Oye, ¿y si nos lo escribes ahí en el chat? Claro que sí. ¿Tú crees que se pueda? Sí, mejor, ¿verdad? Sí, mejor, mejor. Creo que nos preguntaban por ahí.
si íbamos a enseñarles a hacer contratos. Vamos a estudiar los elementos en el curso del 6 de octubre, vamos a estudiar los elementos del contrato, para que ustedes, y vamos a ver diferentes figuras de contratos y los elementos básicos que debemos tener en cuenta para que ustedes pues también partan de, pues, al menos de las bases jurídicas para poder realizar o formular sus contratos, que sean pues obviamente de utilidad. Y eso, por supuesto, lo que es importante señalar es que tampoco es garantía que la autoridad no se los ponga en duda. La autoridad de todas formas los va a cuestionar aunque el contrato esté perfectamente elaborado. Pero, pues al final, eso nos va a permitir pues cuestionar en tribunales que la autoridad se esté excediendo de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Muy bien. Tania, muchísimas gracias. Te dejo un fuerte abrazo. Nos Igualmente, vemos en el gracias por la curso. invitación. Que estés Nos muy vemos. bien. Gracias a todos. Gracias a todos Buena por tarde. acompañarnos.